noches. Estamos dando inicio a la clase virtual Salud y Seguridad en el Trabajo correspondiente al día 15 de diciembre del 2023. El día de hoy vamos a mirar cómo se clasifican los riesgos laborales en grupos y al mismo tiempo cómo trabajamos también los niveles de riesgos. Visto los tipos de riesgos, que son 8 a 13 aproximadamente según la clase pasada, hoy vamos a ver cómo se clasifican los riesgos y cuáles son los niveles de riesgos, porque eso nos va a llevar a la solución, llámese preventiva o correctiva, de lo que corresponde. Hola Yuri, ¿cómo te acaba de ir? Hola Yuri, me alegra saludarte, bienvenida. Muy bien, Yuri. Entonces, te coloco en contexto. Les decía a los compañeros que la noche de hoy vamos a ver dos temas que es concerniente a los riesgos, de los cuales ya les envió un formato a sus equipos para que al transcurso de la semana lo impriman y poder trabajar lo que vamos a hacer la noche de hoy, acorde a la instrucción que les voy a dar. Ese tipo de trabajo se realiza en donde, en las empresas, en las iglesias, en obra civil, donde haya un residente, debe haber este protocolo de riesgo, protocolo de peligro, para después armar la matriz de riesgo y peligro. Hoy vamos a ver dos términos. Ya nosotros definimos que era riesgo, lo miramos como definición, miramos los aspectos jurídicos, las clases de riesgo según el marco jurídico, el 614, el 1295, entre otros. Entonces, hoy vamos a ver dos clases o dos prototipos más para cerrar el tema de riesgos y de entrar a la práctica, que es cómo manejamos el formato de protocolo de riesgo. Entonces, por favor, mi querido grupo, tengan la bondad, vamos a tomar nota en su cuaderno de esta diapositiva donde dice clasificación de riesgos laborales, por favor. Entonces vamos a tomar nota de este cuadro. Una vez que tomemos nota, tanto de la clasificación como los tipos de riesgo, perdón, niveles de riesgo, entonces dentro a explicar para que después pasemos a dónde, a la práctica con el formato que les envié hace unos momentos. Así que por favor, vamos a tomar nota al respecto. ¿Les parece bien? Sí, señor. Gracias, muy amables. Cuando hayan culminado, tengan la bondad, me informan para poder entonces dar inicio a nuestro trabajo para esta noche y las noches siguientes. Entonces voy a buscar aquí el protocolo de riesgo, uno que ya está elaborado para que ustedes vean cómo se realiza, qué partes tiene, cómo es el prototipo, cómo se tramita y cómo se diligencia. Entonces vamos adelantando por favor el cuadro que tienen en sus pantallas, porque ese sí es práctico, que no solo le tomemos pantallazos, sino que lo transcribamos para poder entender la dinámica del cuadro que vamos a tramitar seguidamente, que ustedes terminen este cuadro. Perfecto. Así que quedo atento cuando culminen para poder entonces ingresar. Profe, hay Señor. que copiar el cuadro ese. Sí, perfecto. ¿Cómo no, El señor? cuadro hay que copiarlo. Sí, señor. Por favor, tenga la bondad. Copie el Pero, cuadro. pero, pero usted lo amplió ahorita, no, Sí, no señor. alcancé a ver qué era lo que decía. Tiene razón. Voy a reducirlo un poco para que ustedes puedan verlo, ¿vale? Creo que lo reduje demasiado. Ok. Déjeme, voy a ampliar un poquitico más para que ustedes tengan una buena visibilidad. ¿Qué tal ahí? Ahí está bien, profe. Ah, perfecto. Muy bien, gracias. Como les digo, ese es un cuadro que lo tramita
todo residente, caso particular de ustedes. O sea, ese es un cuadro que es básicamente necesario e indispensablemente. Ahí lo amplío un poquitico más para que tengan buena visibilidad. Cuando ustedes terminen, es decir, cuando culminemos este trabajo, vean en lo que nos va a quedar convertido nuestro protocolo de riesgo, peligro con la matriz. Vean, les voy a mostrar cómo queda el prototipo para que se lleven una idea hacia dónde vamos. Mire, este es el rótulo, mire, ¿correcto? Cuando empezamos a desplegarlo, vamos a encontrar, primero que todo, el que les envié, que es el protocolo de riesgo. Después, cuando terminemos ese, sigue el protocolo de peligro. Y después sigue la matriz, que es esta. Y esa matriz va en consecuencia a esta lámina que les anexé. Esta lámina es una obra civil donde vamos a detectar 16 tipos de riesgos y a su vez peligros y al mismo tiempo cómo los solucionamos. Es decir, que esta es una hoja de detección, de diagnóstico, pronóstico y solución. Entonces, allá vamos a llegar una vez que empecemos con la primera parte, que es cómo diligenciamos el protocolo de riesgo. Pero obviamente para hacerlo, primero nos toca tener claro, así como tienen claro qué es riesgo, las clases de riesgo que existen desde el punto de vista jurídico, las clases de riesgo que existen como eléctrico, natural, ergonómico, físico, entre otros, también que tengan claro cómo se clasifican por el nivel de gravedad y cómo se clasifican por nivel de riesgo para su posible solución. La primera parte dice clasificación clase 1. Cuando hablamos de clase 1, dicen el tipo de riesgo, que son aquellos que contemplan actividades consideradas de riesgo mínimo. Es como lo que se puede hablar como los incidentes, ¿no? Es cuando no compromete la vida y tejidos cutáneo, subcutáneo de la persona. Una caída,
que no genera mucho riesgo, que no genera peligro, pero que igual es una caída y que así como no pudo haber ocurrido algo grave, llegará el momento en que sí ocurra algo grave. Entonces, eso nos permite saber qué tratamiento le damos a este tipo de riesgo o al efecto que encontramos que produjo un peligro o produjo una caída leve, pero que como le digo, si no se controla, si no se soluciona, se convierte en un problema demasiado grave que puede hasta costar la muerte. Es decir, que de uno se puede convertir en cinco. Y eso depende de quién, de nosotros, que contrarrestemos esta situación. Es decir, lo solucionemos con los pasos que les voy a decir posteriormente. Y el último cuadro nos dice ejemplos. Entonces nos dan algunos ejemplos. Mayor parte de actividades comerciales, las personas que venden tras un mostrador, que tienen su negocio, ¿sí? Actividades financieras, personas de que están tras de un escritorio, el estrés, pero eso es un riesgo que si una persona comienza con un dolor de cabeza, no le pone cuidado, sigue con el dolor de cabeza, dolor de las vistas, eso se puede convertir en un tecnoestrés que posteriormente puede recaer en que la persona puede quedar paralizada a medio cuerpo o puede quedar con un problema de tipo neuronal por exceso de estrés. Trabajos de oficina, ya hablamos de ellos. Centros educativos, como es el caso de ustedes como alumnos y en mi caso como docente. Y también restaurantes, aunque es un sitio donde llegan muchas personas, también hay muchas personas atendiendo. La señora en la cocina que está en contacto con ollas en alta temperatura, pero que al mismo tiempo está calorosa y así vaya a la nevera para sacar cebolla, tomate, leche, lo que le haga falta. En el momento seguramente no puede sentir nada, y como no sintió nada, pues lo sigue haciendo porque considera que nunca va a pasar nada. Pero con el paso de los días, de los meses o del año o los años, resulta que esta personita va a resultar con una enfermedad laboral. Y es ahí donde le puede dar un reuma séptico, un reumatiz que le deforma los dedos, un problema respiratorio, un derrame cerebral, parálisis facial, problemas en el miocardio y pericardio del área cardíaca del corazón. Son muchos los factores que de primera mano no siento nada, pero que si yo no freno esa situación, se puede convertir en algo delicado. Ustedes pueden observar en el ejemplo que son casos de que aparentemente no revisten de gravedad, pero como les decía ahorita, lo típico de todos los colombianos y nosotros los latinos es que si de primer golpe no pasó nada, pues yo lo sigo haciendo, ¿cierto? Veo que el semáforo está en rojo y me arriesgo a pasar la vía y me fue bien. Como me fue bien el primer día, yo lo sigo haciendo. Hasta que llega el momento en que aparece una moto no sé de dónde, un carro no sé de dónde, y he ahí el accidente que puede generar hasta la muerte. Entonces, resumiendo este primer cuadro, son todos aquellos eventos que de primera mano no generan ningún tipo de gravedad, pero que repetitivamente van a convertirse en algo delicado que puede generar, como les digo, accidente, enfermedad y una posible discapacidad física laboral, lo que le llamamos el DFL, discapacidad física laboral. Les adelanto. Ustedes saben que si la persona viene tratada por una enfermedad laboral o accidente laboral, una vez que la EPS dice, mire, ya es hora que pase a la aseguradora de la ARL,
Los médicos evalúan el caso de la persona, la gravedad del estado y dicen, bueno, la persona eh, no está tan grave, pero sí quedó con una discapacidad física laboral del 40%. Lo indemnizan. Para que lo pensionen, tiene que estar por encima del 50%. Si está por debajo del 50%, a través de una tabla que usted la van a aprender a manejar y liquidar nómina, ahí entonces podremos ver cuánto le sale a la persona. Caso contrario, si el puntaje le quedó de 50 hacia arriba hasta el 100, significa que la persona pasa a pensión y por consiguiente sale de la vida laboral. Bien, eso gracias a quién. Si miramos un poquito la historia mientras que ustedes toman nota de este cuadro, la historia nos podemos remontar hacia 1910, donde el general Rafael Uribe Uribe instauró en Colombia la protección de los empleados. Y hacia 1934 se crea el Ministerio del Trabajo. Esas dos entidades se unieron para llegar a lo que hoy en día conocemos como las ARL. Perfecto. Bien. La clase 2. Aquí ya vamos subiendo un poquito la temperatura, vamos subiendo el nivel de gravedad y decimos de que son actividades de riesgo bajo. Es decir, un poquito más arriba del mínimo. Y nos dan algunos ejemplos, fíjese usted. Nos dicen que se presenten algunos procedimientos como manufactureros, como fabricación de tapetes, tejidos y confecciones. ¿Por qué? Nos podemos preguntar. Porque en estas manufactureras siempre habrán cortadoras, pulidoras. El caso de esta que nos plantean que es lana, ¿cierto? Fibras. Esas fibras van al sistema respiratorio y con el paso del tiempo se puede convertir en un problema respiratorio que tienen que entubar la persona o andar con oxígeno constante. Puede tener asma y una serie de enfermedades respiratorias. Puede cortarse una mano, un dedo o puede luxarse cualquier parte de su cuerpo a través de esas pulidoras. Cuéntame, ya, listo. También tenemos almacenes por departamentos. Aparte también tenemos labores agrícolas. Y entre las labores agrícolas están las personas que manejan la guadaña. Ustedes saben que la guadaña es un aparato que antes eran los discos metálicos. Resulta que si estrellaba contra una roca, el disco se partía, salía volando y vaya a ver dónde va a parar ese disco. En la cara, la cabeza, la pierna, el pie o cualquier parte del cuerpo de él o de otra persona, generándole muchas veces la muerte. La clase 3 ya un poco más alto que la mínima, que la baja, ya es media. Es como el 50% de gravedad. Pues aquí ya las cosas se ponen más álgidas todavía. Y es aquí donde dice que es donde hay procedimientos Algunos sí, algunos procedimientos. ¿Me cierras un momentito el micrófono, Fernandita, porfis? Gracias, muy querida. Entonces, ese tipo de fenómenos hace de que la gravedad de la persona sea cada vez más delicada y más fuerte. ¿Por qué? Por el nivel de accidentabilidad constante que puede existir. Por eso aquí dentro de nuestro proceso de clases, ustedes van a ver qué procedimientos debo de realizar para hacer un reporte de accidentes. ¿Qué debo hacer? ¿Qué documento debo llenar? El FURAT, el FURET, el reporte de condiciones seguras e inseguras, para que con esos documentos poderlos tramitar ante la ARL y poder entonces darle una solución oportuna al caso
accidentado o la enfermedad en mención del empleado. Bien, vamos a la clase 4. Aquí ya estamos hablando que es una luz roja y cuando hablamos que es de riesgo alto es que compromete. Es un riesgo altísimo donde aquí toca tener todas las medidas del caso. La CPP, la señalización y capacitación que se debe dar a los empleados. Perfecto. Aquí tenemos en el caso de riesgo alto procesos manufactureros como con aceites, pueden haber quemaduras por aceites, cervezas, vidrios, proceso de galvanización y transporte. Ustedes saben que hace poco o hace muchos años, una de las empresas en Colombia que fabricaba tejas en Eternit, que fabricaba pastillas de frenos en base de albesto, resultó que muchos de los empleados que trabajaban en planta fueron adquiriendo un cáncer quístico en los pulmones, hasta que todos y cada uno de ellos fueron falleciendo en consecuencia al tener contacto y absorber estas partículas de asbesto, partiendo de que los elementos de protección personal no eran los adecuados que debía tener el empleado como tal para resguardarlo de lo que le esperaría posteriormente a su vida. Y miremos el último, clase 5, el más delicado. Eso aquí ya es con alarma, con sirenas, con todo. Es el riesgo máximo, máximo. Y cuando hablamos de riesgos máximos, miramos las areneras, miramos el manejo del asbesto, que es el que les acabo de decir, bomberos pueden sufrir quemaduras, explosión o intoxicación por CO2, manejo de explosivos, la misma palabra nos lo dice y creo que ya la explicación la pueden deducir ustedes. Construcción importante, que es donde ustedes van a tener mucho contacto, mucho que ver con el área de construcción si les sale una oportunidad laboral para trabajar en donde, en obra civil. Construcción pertenece a la obra civil. Y cuando hablamos de obra civil, me refiero a las personas que trabajan en alturas, áreas confinadas, túneles, huecos, personas que trabajan con electricidad, con químicos, con áreas calientes y áreas frías. Entonces, aquí comienzan a ingresar todos los riesgos que son altos, máximos y que de ellos se puede desprender lo que le llamamos la muerte. Como ve mi querido grupo, el cuadro que ustedes tienen ahí frente a ustedes les muestra un diagnóstico, les muestra un panorama de cómo yo puedo coger un riesgo eléctrico y clasificarlo según su gravedad. Un riesgo eléctrico puede ser de clase 1, que no me va a hacer ninguna afección en mi cuerpo, aparte de una quemadura muy leve, pero también un riesgo eléctrico puede costarme la vida, como el caso de las personas que trabajan con electricidad, les puede costar la vida debido a que son 2500 voltios que van a recibir, a diferencia de 1.5 o de 120 voltios, que sin ser bajo, también genera gravedad. Entonces, fíjense ustedes que cada riesgo que vimos en la antepenúltima clase, riesgo eléctrico, físico, ergonómico, natural, químico, todos esos riesgos pueden estar en los 5 niveles, en uno de los 5 niveles, dependiendo lo que esté evaluando, dependiendo lo que me haya encontrado, lo que haya detectado y lo que pueda producir. Entonces, como ese riesgo físico o ese riesgo
eléctrico y digo, oiga, este riesgo puede generarme esto, esto, esto y esto. Por lo tanto, voy a mi tabla y digo, bueno, ¿cuál es el nivel de gravedad que puede tener ese riesgo eléctrico? Esos cables pelados, tomas sin la tapa respectiva, sobrecarga en las multitomas con una cantidad de aparatos que no se requieren. Entonces, ahí usted clasifica de acuerdo a los parámetros que le estamos dando aquí la gravedad del riesgo. ¿Ya terminamos este primer cuadro, mi querido grupo? Por mi parte, sí. No, no, todavía no, profe. Vale. ¿Y tú De cómo vas, riesgo mi alto. querido amigo? Riesgo. Profe, Plácido Mena, ya lo terminé, gracias. Ah, listo, Plácido, listo, gracias, Plácido. Le cuento que están dando una virus fuerte, me dio una conjuntivitis que me tiene, mejor dicho, viendo cortico. Bien, entonces, en ese orden de ideas, lo que vamos, más bien pregunto, ¿quedó clara la explicación con respecto a la clasificación de riesgos? Sí, señor. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, ¿qué va a hacer cada uno de ustedes? Me van a plantear un riesgo, cualquiera, un 614 que puede ser en cualquier parte del día, en la calle, en la casa, donde quiera, o un 1295 que puede ocurrir en horas laborales. ¿Listo? Entonces, primero me clasifica el riesgo jurídico. Me perdón, menciona el riesgo. Al fondo, en el primer piso, al lado de la bodega, hay un cable que está colgando que no está canalizado y no tiene protección y puede generar un corto. Listo, detectó el riesgo. Clase de riesgo, riesgo eléctrico. Clasificación del riesgo. Entonces, usted va y revisa y de acuerdo a la gravedad de lo que puede generar, usted me le dice, oiga, ¿es clase 2, es clase 3 o por lo contrario es un clase 5 grave? ¿Queda claro lo que vamos a hacer en estos 4 pasos? Primero, definimos el tipo de riesgo jurídico, 614 o un 1295. Después me mencionan el riesgo. Recuerden que el riesgo hay que mencionarlo en dónde, el qué y el dónde. Hay un cable pelado sin protección y cerca a un espacio con agua, con humedad, al fondo, en la bodega, en el primer piso. Entonces ya sé a dónde ir. Nos dirigimos allá. Miramos el cable que efectivamente está colgando, no tiene protección y está cerca de una zona húmeda y son cables gruesos de alto voltaje. Entonces, lo clasifica. ¿Qué tipo de riesgo es? Es un riesgo eléctrico. Ahora le damos la gravedad del riesgo. Bueno, de acuerdo a lo que estamos viendo, que eso puede generar mucho voltaje, que puede electrocutar, que si llega a tocar en la parte húmeda puede expandir la onda de electricidad y quien llegue puede tener un choque eléctrico, dañar el sistema nervioso, lo puede quemar alguno de sus órganos. Entonces, ¿qué clasificación le doy? ¿Uno, 2, 3, 4 o 5? ¿Y por qué? ¿De acuerdo? ¿Queda claro lo que vamos a realizar? Más o menos. Bueno, hagámosle, Plácido, arranca pues. Y ahí vamos, y tranquilo que ahí vamos, yo te voy ayudando en el camino así con cada uno de ustedes. Entonces empecemos. Primero, clasifícame el tipo de riesgo jurídico. ¿Te acuerdas de que tú trabajaste en la última Ve, clase que tuvimos?
No, profe, en la última no No, digo yo, trabajé. de penúltima, cuando estábamos viendo Yo quisiera que alguna de las dos compañeras que está, este, que arranquen ellas y vamos mirando. Listo, no hay problema, Plácido. Muy bien. no, ¿No? profe. Señor. Bueno, mientras que restablece conexión Plácido, entonces Laura, a ver, lánzate al ruedo. Profe, no da tiempito pues de como escribirlo. Bueno, listo. Hagamos eso. Escríbalo. Ármelo. Entonces, miren, yo les voy a ayudar aquí con un cuadrito para que ustedes puedan también con ese cuadrito saber qué elementos deben de tener en cuenta para que lo trabajen. Entonces, permítame, voy a insertar acá un cuadro y en ese cuadro, permítame, formato, vamos a darle un fondo, vamos a ver qué me da. Fondo, bueno, entonces vengo a ver. Contorno, relleno, ok. Relleno de forma, contorno, relleno de forma, listo. Vamos a colocar acá bien bonito a nuestro cuadro. Vamos a darle un amarillo. Entonces, lo primero que es definir, venga, entonces escribimos con negro para que nos quede claro qué aspectos debemos de tener en cuenta. Entonces, primero, entonces, definir, el tipo de riesgo jurídico. Listo, eso es lo primero, ¿no? Un 614 o un 1295, ¿no? O el otro, o el que ustedes quieran ahí de los cuatro. Ese es lo primero, aquí voy a colocar un ejemplo, que sería en este caso un 614 o un 1295. El primero ocurre en cualquier área, el último ocurre solo en horas laborales. ¿Vale? Bien, aquí lo voy a colocar en rojo para que lo tengamos bien Muy bien. presente. Tiene mucho alimento aquí afuera. Esto Bien, lo hará entonces salir. nos vamos ahora con el segundo aspecto que ustedes deben de contemplar para lo que vamos a hacer, porque eso es hablar en idioma de residente. Segundo, una vez que ustedes definan el tipo de riesgo, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a describir el riesgo, ¿no? Lo vamos a describir. Entonces, vamos a describir el riesgo. Describir el riesgo. Cuando hablamos de describir el riesgo, puede ser, o debe ser el qué y el dónde. ¿Listo? El qué y el dónde. Perfecto, el qué y el dónde. Un cable pelado exactamente en el segundo piso al lado de la bodega de producto terminado. Ejemplo, por decir algo. Listo. Tercer aspecto que debemos tener en cuenta para este ejercicio. Tercero, tenemos entonces, permítame, vamos a colocar esto aquí en negrito, que se nos vea mejor. Negro, exactamente. Vamos a Bien. Mientras no voy a comer nada, hay que revisar los partidos. definir el tipo de riesgo, ¿no? Aquí les coloco un ejemplo. Puede ser eléctrico, Hay que detenerlo de inmediato. Sí, eléctrico, o seguirá comiendo todo a su paso. Ay, no.
Entonces puede ser riesgo eléctrico, riesgo natural, un temblor natural, un riesgo químico, o sea, productos químicos, cloro, entre otros, ¿no? Aquí le coloco esto entre comillas. Y vamos a quitar esto que nos quedó repetido, la palabra el. A veces como que escribo en ruso. Listo. Y vamos a colocar el. A ver que nos ubique aquí el tipo de riesgo. Listo. Vamos a colocar también en negrilla. Es para que ustedes vayan armando vayan armando el qué, el ejemplo, ¿no? Recuerden que todo residente debe ser muy organizado en ese tema de clasificar riesgos. ¿Correcto, correcto? Mira, la clasificación ¿Cómo lo recordaba? del riesgo. Ese invento Clasificación del riesgo. Y ahí entonces le haces uno, si es clase. Profe, lo que estás copiando también lo copiamos. No, es para colocarlo al ejemplo que vamos a hacer, ¿no? Ah, ya, listo. ¿Y la puedes cambiar? Listo. Eso es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de esos parámetros, armen ustedes el riesgo y me lo van encasillando en cada uno de esos elementos. ¿Correcto? Me explico. Primero definimos el tipo de riesgo jurídico. A es un 1295, ocurrió en la empresa y ya inmediatamente deducimos que es en la empresa. En horas laborales, ¿no? Describo el riesgo. Un cable pelado en el segundo piso justo al lado de la bodega. El tipo de riesgo es un riesgo eléctrico y la clasificación del riesgo es clase 4. ¿Por qué? Porque está cerca a una humedad, lo cual puede ¿Fumamos provocar los dos, sí? eléctrica o distorsión alrededor, generando daños al sistema nervioso, sistema neuronal o accidente laboral. ¿Muchaste pimienta aquí? Laura Perfecto. puede apagar el micrófono. Con este cuadro ya ustedes pueden definir y pueden ubicarse en el ejemplo que vamos a trabajar que es calificable, ¿de acuerdo? Listo, profe. Listo. Entonces, ustedes me dirán quién desea iniciar, quién se quiere ganar el primer 10. Tenemos que hacer ejemplos. Un ejemplo donde me cubra todos estos 4 aspectos, esos 4 pasos que va a ser básicamente el diagnóstico de un residente. Eso es como un residente diagnostica un riesgo acorde a estos parámetros que están debidamente soportados con ley. O sea, no podemos decir, "Oye, mire que allá hay un cable que está pelado y se pueden quemar". Yo no sé si pasa algo. Ahí le cuento, usted verá qué hace. Eso no lo podemos decir ni a bala. Tenemos que tener, obvio, que eso irá por escrito, que es en el formato que les pasé, que les envié. Pero por ahora vamos a hacerlo verbal. Entonces, ¿quién desea iniciar? Si quiere, Fernandita, cierra el micrófono un momento, por favor,
para darle paso a los compañeritos. Ya. Gracias, muy querida. Profe, entonces empiezo yo entonces. Dale, clase. Bueno, como primero definir el tipo de riesgo jurídico, ¿no? Un 614. Ok. Yo vuelvo, insisto, con lo del templo Sí, o sí. la iglesia. Perfecto, me parece ¿Sí? excelente. Bueno, un 614. Detectar el riesgo puede ser, lo tengo definido como las vigas del techo podridas. Perfecto. Al Al ver frente, al las centro. vigas del techo, en el medio puede ser, o al frente, donde se Ok. para el ministro, el Perfecto. pastor. Perfecto, muy bien. Sí, entonces esa vendría a ser como la detección del riesgo o no, ¿cómo es la cosa? Ese Sí, sería ahí describo el riesgo. sí, lo estás describiendo. El qué y el dónde. Sí, Listo. el qué Ahora y el dónde. definen el tipo de Y riesgo. bueno, el tipo de riesgo, mmm, ¿cómo sería ¿Te acuerdas que vimos una lista eléctrico? ¿te acuerdas que vimos una listica de riesgos? Vimos una lista donde decíamos que los riesgos se clasifican en naturales, físicos. ¿Te acuerdas? Bueno, ese sería físico también. Y sí, no físico, profe, porque se Eso, puede caer el techo con algo natural, un viento, una lluvia. llueve duro, una lluvia y es peligroso. Entonces, sería pues como el tipo de riesgo, yo pienso físico y natural, no puede ser. Sí, porque puede ser, si es producto de una borrasca o de una fuerte lluvia, aplicaría. Sí, porque la madera estaría podrida. Entonces, Correcto. el tipo de riesgo sería físico y, y natural. Perfecto, ¿Sí? muy bien. Entonces, la clasificación del riesgo, a ver, ay, sí, clasificación de riesgo. Es la número 4, ¿no? Sería, ¿Por qué? eh, ¿Riesgo alto? no, yo creo que sí, porque está podrido la madera. Sería alto. ¿Y qué puede producir en Lo los pongo que yo están tipo alrededor? clase 4. No, hasta la misma muerte. Sí, puede ¿Sí? haber un grande accidente, pero hasta la misma muerte le cae a alguna viga. Si tiene terní, le cae a uno, le revienta la cabeza. O sea, De pronto, accidente muy grave y aún la misma muerte. yo pienso Entonces que, sería un tipo de la clase 4. yo pienso que sería de pronto hasta 5 también, ¿cierto? De pronto Sí, profe, hasta 5. alcanzaría a ser 5. Perfecto, te Sí. quedó muy bien planteado el ejemplo, muy bien. Hola Fabián, bienvenido, ¿cómo Ah, estás? gracias. Gracias, profe. Con todo el gusto. Profe, buenas noches. Buenas noches, Buenas Fabián. noches, profe. Me alegra Mi escucharte. compañero, buenas noches. Qué pena, apenas me pude por acá bregándome a conectar porque el internet acá donde estamos es demasiado malo. Sí, ay, No ay, he ay, pero no podido te parar el preocupes. internet, entonces. Igual con el video que estamos grabando, puedes ampliar la información. Por favor, vas a colocar atención en lo que estamos haciendo. Te voy a explicar. Ve, estamos viendo hoy la clasificación de los riesgos laborales. Entonces, de acuerdo a la clasificación, están los clase uno que es mínimo, clase 2 que es bajo, 3 que es mínimo, perdón, medio, 4 que es alto y 5 que es máximo. Es cuando yo cojo el riesgo, que es un riesgo eléctrico, que es el cable pelado con humedad al lado, le digo, bueno, ya es un riesgo eléctrico. La pregunta ahora, ¿qué tan grave es?
Y cuando hablo de gravedad, es lo que puede generar ese cable donde está. Si yo no hago nada, eso entonces ya me permite escalonar la gravedad del riesgo. Muy bien, vámonos, Laurita. Listo, profe. En mi caso es un riesgo jurídico 614, eh, queda sobre la avenida central, ¿sí? ¿Está Sí, bien? sí, perfecto. El tipo de riesgo es en la acera hay una alcantarilla sin tapa o sin tapar. Sí, El tipo de riesgo si no lo pude definir, no sé cómo se le puede llamar a eso. es un riesgo vial. Bueno, y en el otro es la clasificación del riesgo. Este, este es un riesgo 4, ¿sí? 4, Pueden haber fracturas en cualquier parte del cuerpo y ajá. puede haber hasta la muerte. Perfecto, lo Puede hiciste. ocurrir hasta la muerte. Excelente, lo hiciste muy bien. La cogiste. Excelente, muy bien, Laurita, muy bien. A ver, Fernanda, ¿cómo nos fue? Fernanda. Ya. Mira, profe, tengo A ver, los trabajadores expuestos a sustancias químicas pero ¿qué tipo de riesgo es jurídico? laborales Sí, pero ¿es un 614 o o es un químicos. 1295? Es un, yo digo que es un 614 y un 1295, ¿Por qué? porque son los trabajadores expuestos a sustancias químicas y tóxicas que pueden desarrollar enfermedades respiratorias y Vale, dan el cáncer. permítame aclaramos algo. ¿Eso ocurre donde la empresa, en el trabajo? Sí, Entonces, no es un 614, es un 1295 porque ocurre en horas laborales en una empresa, ¿de acuerdo? 1295, 12, perfecto. 1295. Listo. Ahora Uh-huh. descríbeme el riesgo, el qué y el dónde. El que están los trabajadores expuestos a unas sustancias químicas que no tienen las indicaciones bien expuestas, Ajá, que perfecto, pueden desarrollar enfermedades, ¿no? correcto. ¿En dónde? Respiratorias. Perfecto. ¿En dónde? Las enfermedades respiratorias en del No, cuerpo, los pulmones, y pues les me puede dar refiero en dónde está ocurriendo eso, en qué parte de la empresa. en en las partes donde se guardan los químicos, las bodegas. Ok, en la parte de manejo, para saber a dónde tenemos que ir, ¿no? Listo. ¿Qué clase de, Exactamente, sí. qué tipo de riesgo es? Pueden ser laborales No, ¿qué tipo de riesgo es? y, perdón, riesgos físicos. No, es riesgo químico. Riesgo químico Químico porque estás hablando de productos químicos muy de las fuertes. sustancias químicas, sí. De Exacto, las entonces sustancias químicas. es un riesgo Es químico. químico. Listo, Y es ahora un 1295. no, ahí no aplicas si es 1295 no. Eso solamente aplica para ubicar en dónde ocurre, en la empresa si es 1295 o si es en la casa o en la calle que sería un 614. En este caso tú me los estás describiendo como un 1295 que ocurre en la empresa. Que es en, Bien, sí, ¿qué clase de exactamente. riesgo, Uh-huh. qué clase de riesgo es? ¿Qué gravedad de riesgo es? Del 1 al 5. Pues para mí es un 5.
¿Por qué? porque ya empiezan con las enfermedades respiratorias y les puede afectar para darles el cáncer, una enfermedad, las Dale. enfermedades. Perfecto, Fernanda, muy bien, la cogimos. Mi querido Fabián, ¿te quieres arriesgar? Fabián, si quieres, Fernandita, ciérrame un momentico el micrófono, porfis, gracias. Fabián, Ay, qué pena. tranquila. Fabián, se nos fue Fabiana. Bueno, perfecto, muy bien. Entonces, hasta aquí está este punto claro y entendido, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, consígnemelo en el cuaderno. ¿De acuerdo? Cuéntame, Laurita. Profe, ya se acabó la clase. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ya finalizó. ¿Ya? ¿Será que nos saca? Esperemos a ver si nos saca o no. Si no, pues les mando el otro link, ¿de acuerdo? Gracias, Finalizará pronto. muy amable. Ah, sí, entonces venga, les mando el link de una vez. No sea que de pronto nos deje hablando a mitad de camino. Vea, preciso. Eso fue preciso, preciso. Entonces, venga, les envío un nuevo link antes de entrar a ver cómo se trabajan los formatos, mi querido grupo. Qué bueno y que tenemos un grupo muy colaborador en esta noche. Los compañeritos que no han podido estar por conectividad, por cuestiones varias, por favor vean el video, pasen los apuntes al cuaderno, hagan los talleres que estamos realizando en clase porque los voy a calificar la próxima clase. Entonces, por favor, me mandan los apuntes al 320-289-0205, ¿de acuerdo? Ese es mi teléfono, ya que la otra línea, pues ya ustedes saben lo que pasó. Entonces, vamos a esperar que nos dé aquí ya nos dio el Meet para poderles enviar la segunda conexión de la clase de esta noche. Permítame un momento. Hacemos conexión directa. Entonces, les recuerdo, les envié al grupo, les envié un formato que habla y que tiene que ver con los riesgos que estamos trabajando nosotros en esta hora, ¿de acuerdo? Entonces, eh, en ese orden de ideas, para que lo tengamos en cuenta. Está un poquito demorado el Chrome. Está demoradito, vamos a esperar entonces que nos dé nuevamente inicio para poder trabajar, ¿de acuerdo? Permítame un momento, ahora sí, pantalla principal y reunión nueva, ¿cierto? Mire lo linda que es la tecnología, mire, acá empezamos una reunión nueva, vamos a llamar al grupo al salón de clase para que continuemos con la segunda fase y podamos explicar el formato con la lámina que tenemos para esta noche, ¿de acuerdo? Veremos que está un poquito demorado, la conexión a internet creo que también está fallando por este sector. Hoy llovió y eso hace que las líneas se pongan un poco lentas, ¿verdad? Entonces, mi querido grupo, en unos momentos, por favor, muchas gracias. Aquí ya nos llegó el link. Vamos a remitirlo precisamente al querido grupo. Qué pesar que muchos no asistieron, pero bueno, yo sé que donde estén van a ver el video para que se actualicen con el material que estamos trabajando. Un saludo para Ingrid, un saludo para cada uno de los que no estuvieron, se les aprecia, se les recuerda, se les extraña, entre otras cosas. Permítame un segundo. Sí, bonito, Dios lo bendiga. Con mucho gusto, hermano.
Permítame, va a mandar el link y lo dejo trabajando y voy con usted.